La dinastía Ceausescu, el auge, la ambición y la caída de una familia en el corazón de Rumanía. En la Rumanía de la segunda mitad del siglo XX, Nicolae Ceausescu se erigió como un símbolo de poder absoluto, un líder cuya visión trascendía el simple gobierno de un país. Su ambición era construir un legado eterno, una dinastía que llevara su nombre a través de las generaciones. Junto a su esposa, Elena, y sus 3 hijos, Valentín, Zoya y Nicu, los Ceausescu tejieron una narrativa de grandeza que dominó la vida de Rumanía durante más de 2 décadas. Sin embargo, detrás de los palacios, la propaganda y el culto a la personalidad, se gestaba una tragedia que culminaría en la sangrienta revolución de 1989. Esta es la historia de una familia que, en su ascenso al poder, sembró las semillas de su propia destrucción y de los destinos individuales de sus hijos, cuyas vidas reflejaron tanto los privilegios como las sombras de un régimen opresivo. Quédate hasta el final, porque esta narrativa no solo desentraña los entresijos del régimen Ceausescu, sino que también revela los destinos sorprendentes y trágicos de Valentín, Zoya y Nicu tras la caída de sus padres. Antes de comenzar, te invitamos a ser parte de nuestra meta de alcanzar 1 millón de suscriptores. Con tu apoyo, podemos seguir trayendo historias que iluminan el pasado y conectan con el presente. Suscríbete, deja un me gusta y únete a esta exploración histórica. El ascenso de Nicolae y Elena Ceausescu, de reformadores a tirán. Nicolae Ceausescu asumió el liderazgo de Rumanía en 1965, tras la muerte de George Georgiou, un líder que había gobernado el país bajo la férrea influencia de la Unión Soviética desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En sus primeros años, Ceausescu se presentó como un reformador, un nacionalista que prometía liberar a Rumanía de las cadenas de la dominación soviética y llevar al país hacia una nueva era de autonomía y progreso. Su carisma y su discurso audaz le ganaron admiración tanto dentro como fuera de Rumanía. En 1968, su decisión de condenar la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia lo convirtió en una figura casi heroica en Occidente, recibiendo elogios de líderes como Charles de Gaulle y Richard Nixon, quienes veían en él a un comunista independiente dispuesto a desafiar a Moscú. Sin embargo, esta fachada de modernidad pronto se desmoronó. Lo que comenzó como un gobierno con promesas de apertura se transformó en uno de los regímenes más represivos de Europa del Este. Nicolae, junto a su esposa Elena, consolidó un culto a la personalidad que impregnó todos los aspectos de la vida rumana. Gigantescos retratos de la pareja adornaban las plazas públicas, los medios estatales glorificaban sus supuestos logros y cualquier disidencia era aplastada por la Securitate, la temida policía secreta que vigilaba cada rincón del país. Elena Ceausescu, casada con Nicolae desde 1946, desempeñó un papel central en esta transformación. Inicialmente una figura discreta, su influencia creció hasta convertirse en una de las personas más poderosas de Rumanía. Ascendida a cargos como viceprimera ministra y presidenta de comités científicos, Elena fue presentada como una intelectual de talla mundial, a pesar de que sus credenciales académicas, incluido un supuesto doctorado en química, eran en gran parte invenciones del aparato propagandístico del régimen. Su ambición no conocía límites y su intervención en las políticas estatales, desde la educación hasta la economía, contribuyó a la radicalización del gobierno. La pareja apostó por un modelo de desarrollo basado en la industrialización acelerada y proyectos de infraestructura faraónicos, como el Palacio del Pueblo en Bucarest, uno de los edificios más grandes del mundo. Para financiar estas iniciativas, Rumanía acumuló una deuda externa masiva con bancos occidentales. En la década de 1970, este endeudamiento trajo un breve espejismo de prosperidad, con fábricas modernas y un aumento en la producción. Pero en los años 80, la crisis económica golpeó con fuerza. Para pagar la deuda, Ceausescu impuso medidas de austeridad draconianas, racionamiento de alimentos, cortes de electricidad y calefacción, y una vigilancia estatal que sofocaba cualquier queja. Mientras el pueblo rumano enfrentaba el hambre y el frío, la élite del régimen vivía en un lujo obsceno, con mansiones, banquetes y privilegios inaccesibles para la mayoría. En el centro de esta opulencia estaba la familia Ceausescu. Nicolae y Elena criaron a sus 3 hijos, Valentín, Zoya y Nicu,
en un mundo de palacios y protección, pero también bajo la sombra de un régimen que exigía lealtad absoluta. Cada uno de estos hijos tuvo un destino diferente, moldeado por su relación con el poder, sus elecciones personales y el colapso inevitable del sistema que lo sustentaba. Valentín Ceausescu. El científico que rechazó el poder. Valentín Ceausescu, el hijo mayor, nació el 17 de febrero de 1947 en Bucarest, en un momento en que su padre comenzaba a escalar posiciones en el Partido Comunista Rumano, sirviendo como ministro de Agricultura. Desde niño, Valentín mostró un temperamento reservado y una inclinación hacia el conocimiento, en marcado contraste con la ambición política de sus padres. Su infancia transcurrió en un entorno privilegiado, pero también bajo la presión de un apellido que simbolizaba poder y controversia. Educado en la prestigiosa escuela Dr. Petru Groza, Valentín destacó como un estudiante brillante, con una pasión particular por las ciencias exactas. En 1965, ingresó a la Facultad de Física de la Universidad de Bucarest, donde demostró un talento excepcional. 2 años después, en 1967, decidió continuar sus estudios en el extranjero, una rareza para los hijos de líderes comunistas. Se trasladó a Londres para estudiar en el Imperial College, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Allí, además de profundizar en la física nuclear, se involucró en actividades extracurriculares, como el fútbol, jugando como portero en un equipo universitario. Esta etapa en Londres le permitió vivir lejos de las intrigas políticas de Rumanía y desarrollar una identidad propia, alejada del legado de sus padres. En 1970, Valentín regresó a Rumanía con un título en física y comenzó a trabajar como investigador, manteniendo un perfil bajo en un país donde su apellido era sinónimo de poder. Ese mismo año, contrajo matrimonio con Iordana Boril, hija de Petre Boril, un destacado líder comunista. Sin embargo, la unión generó tensiones con Nicolae y Elena, quienes tenían diferencias políticas con la familia Boril, especialmente por disputas de influencia dentro del partido. Estas fricciones familiares se intensificaron con el tiempo, y el matrimonio de Valentín terminó en 1988, justo antes de la caída del régimen. De esta relación nació Daniel Ceausescu, quien heredó la pasión de su padre por la ciencia y más tarde se convirtió en físico. Tras la revolución, Dana y Daniel emigraron a Israel y luego a Estados Unidos, buscando un nuevo comienzo lejos del tumultuoso pasado de Rumanía. Cuando la revolución rumana estalló en diciembre de 1989, Valentín fue arrestado junto con otros miembros de la familia Ceausescu. A diferencia de sus padres, quienes fueron juzgados sumariamente y ejecutados el 25 de diciembre de 1989, Valentín permaneció encarcelado durante 9 meses, sin que se presentaran cargos formales en su contra. Durante este periodo, perdió una colección de arte de incalculable valor, que incluía unas 50 pinturas de artistas rumanos, grabados raros de Francisco Goya y una biblioteca con cientos de libros históricos. El gobierno postrevolucionario confiscó estas obras, argumentando que eran propiedad del Estado, y muchas de ellas fueron transferidas al Museo Nacional de Arte de Rumanía. Tras años de batallas legales, Valentín logró recuperar 40 de las pinturas en 2009, pero el daño emocional y financiero fue profundo. Tras su liberación en 1990, Valentín optó por mantenerse al margen de la vida pública. Regresó a su carrera científica, trabajando en el Instituto Nacional de Física e Ingeniería Nuclear Oria Ulubei, en Gurele, donde se especializó en física nuclear. A diferencia de muchos exmiembros de la élite comunista, que buscaron recuperar influencia o riqueza, Valentín eligió una vida austera y dedicada al conocimiento. En 1995, se casó en segundas nupcias con Roxana Dunn, con quien tuvo una hija, Alexandra, que más tarde se convirtió en arquitecta. En 2016, Valentín se jubiló, recibiendo una pensión modesta, y desde entonces vive tranquilamente en una propiedad de la familia de su esposa, en las afueras de Bucarest, evitando cualquier exposición mediática. La historia de Valentín es única dentro de la familia Ceausescu. En un entorno donde el poder y la ambición eran la norma, él optó por un camino de discreción y mérito personal, demostrando que el apellido que llevaba no tenía que definir su destino.
Sin embargo, sus hermanos, Soya y Niku, no tuvieron la misma fortuna, y sus historias están marcadas por el peso de un legado que los atrapó de maneras inesperadas y trágicas. Soya Seabescu, la matemática que luchó por su independencia. Soya Seabescu, la segunda hija de Nicolae y Elena, nació el 28 de febrero de 1949 en Bucarest, en un momento en que la influencia de su familia en el Partido Comunista Rumano se solidaba. Desde su infancia, Soya se destacó por su inteligencia y su inclinación hacia las matemáticas, una pasión que la diferenciaba radicalmente de sus padres, cuya vida giraba en torno al poder político. Criada en un ambiente de lujo y protección, Soya también fue testigo de las tensiones internas de un régimen que exigía lealtad absoluta, tanto de los ciudadanos como de sus propios hijos. Educada en la escuela secundaria 24, más tarde rebautizada como Jean Monnet, Soya fue una estudiante excepcional, con un talento natural para los números. En 1966, ingresó a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Bucarest, donde rápidamente se convirtió en una de las estudiantes más brillantes de su generación. Su dedicación al estudio y su capacidad para abordar problemas complejos la llevaron a especializarse en análisis funcional, un campo abstracto y altamente teórico de las matemáticas. En 1977, Soya obtuvo un doctorado con una tesis innovadora titulada sobre las dilataciones interconectadas, bajo la supervisión del renombrado matemático rumano Ciprian Foia. Su trabajo fue ampliamente respetado en los círculos académicos y en 1974 comenzó su carrera como investigadora en el Instituto de Matemáticas de la Academia Rumana. Sin embargo, la ambición de Soya de construir una carrera puramente científica chocó con las expectativas de sus padres. Nicolae y Elena veían a sus hijos como piezas clave en su proyecto dinástico y esperaban que Soya asumiera roles más visibles dentro del régimen. En 1975, en un movimiento que muchos atribuyen a la intervención directa de Nicolae, el Instituto de Matemáticas fue disuelto, una decisión que afectó profundamente la trayectoria de Soya. Fue trasladada al Instituto de Creatividad Científica y Técnica INCREST, donde, a pesar de las adversidades, fundó y dirigió un nuevo departamento de matemáticas. Su resiliencia y talento fueron reconocidos en 1976, cuando recibió el premio Siemens Todo, uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito matemático rumano. A diferencia de sus padres y de su hermano menor, Nicu, Soya mantuvo una postura estrictamente apolítica. Su enfoque estaba en la investigación y la vida académica, y evitaba los reflectores que acompañaban a su apellido. En 1980, se casó con Mircea Oprean, un ingeniero y profesor de la Universidad Politécnica de Bucarest. La pareja llevaba una vida reservada, alejada de los excesos y las intrigas de la élite comunista. Sin embargo, la Revolución Rumana de 1989 cambió su destino de manera irreversible. Durante los días caóticos de diciembre de 1989, Soya fue arrestada junto con sus hermanos, acusada de socavar la economía nacional, una imputación vaga y sin pruebas concretas. Pasó 8 meses en prisión, en condiciones difíciles, antes de ser liberada en agosto de 1990. La libertad, sin embargo, no trajo alivio. Marginada por la sociedad y el nuevo gobierno, Soya fue privada de sus bienes y se le impidió retomar su carrera científica. La hostilidad hacia la familia Seabescu era generalizada, y Soya, a pesar de su trayectoria académica intachable, no pudo escapar del estigma de su apellido. Los años posteriores a la revolución fueron de lucha constante. Soya y su esposo enfrentaron dificultades económicas y un aislamiento social que minaron su salud. Soya, una fumadora compulsiva, comenzó a mostrar signos de deterioro físico, agravados por el estrés de su situación. En 2000, fue diagnosticada con cáncer de pulmón, una enfermedad que avanzó rápidamente debido a su condición debilitada. En sus últimos años, Soya se retiró casi por completo de la vida pública, viviendo en un aislamiento autoimpuesto. El 20 de noviembre de 2006, falleció a los 57 años en Bucarest. Su cuerpo fue incinerado en el crematorio Senu, un lugar emblemático de la capital rumana, marcando el fin de una vida que combinó un talento excepcional con una lucha infructuosa por liberarse del legado de sus padres.
La historia de Zoya es la de una mujer que intentó forjar su propio camino, pero que fue atrapada por las circunstancias de su nacimiento. Su dedicación a las matemáticas y su rechazo a la política la convirtieron en una figura singular dentro de la familia Ceausescu, pero no fueron suficientes para protegerla de las consecuencias de un régimen que marcó su vida y su muerte. Nicu Ceausescu, el heredero consumido por el exceso. Nicu Ceausescu, el hijo menor, nació el 1 de septiembre de 1951 en Bucarest, en el apogeo del ascenso político de su padre. Desde su infancia, Nicu fue criado con la expectativa de suceder a Nicolae como líder de Rumanía, un destino que sus padres planearon meticulosamente. Mientras Valentín y Zoya buscaron caminos académicos, Nicu fue moldeado para el poder, creciendo en un mundo de privilegios inimaginables para el pueblo rumano. Mientras millones enfrentaban el hambre, el racionamiento y una calidad de vida en declive, Nicu vivía rodeado de lujos, fiestas extravagantes y una libertad que rayaba en la impunidad. A diferencia de sus hermanos, Nicu mostró poco interés por los estudios. Aunque asistió al Liceo 24, hoy Jean Monnet, y luego ingresó a la Universidad de Bucarest para estudiar física, su paso por la academia fue más una formalidad que un logro. Su verdadero ascenso fue dentro de las estructuras del Partido Comunista. Desde joven, se involucró en la Unión de Jóvenes Comunistas, donde su apellido le garantizó un ascenso meteórico. Como primer secretario de la organización, Nicu comenzó a construir una base de poder, y más tarde ocupó cargos como ministro de Asuntos Juveniles y miembro del Comité Central del Partido Comunista. En 1982, Nicolae y Elena dieron un paso estratégico al nombrar a Nicu líder del condado de Sibiu, una región clave en Rumanía. Este movimiento fue interpretado como un intento de posicionarlo como el heredero oficial del régimen. Sin embargo, la gestión de Nicu en Sibiu estuvo marcada por la ineficiencia y los escándalos. Lejos de demostrar capacidad de liderazgo, Nicu se ganó una reputación de irresponsable y abusivo, alimentada por su estilo de vida desenfrenado. La vida personal de Nicu fue un torbellino de controversias. Conocido por su alcoholismo y sus excesos, mantuvo relaciones con figuras públicas como la gimnasta Nadia Comaneci y la soprano Daniela Băldescu, relaciones que a menudo terminaban en titulares escandalosos. Informes de Ion Mihai Pacepa, un exoficial de la Securitate que desertó a Estados Unidos en 1978, revelaron que Nicu fue protegido por su padre incluso ante acusaciones de delitos graves, como agresiones físicas y violaciones. Su comportamiento destructivo no conocía límites y su amistad con figuras como Uday Hussein, hijo del dictador iraquí Saddam Hussein, lo llevó a participar en fiestas extravagantes en destinos como Mónaco y Suiza, donde apostaba sumas exorbitantes y vivía al margen de cualquier restricción. El colapso del régimen en diciembre de 1989 marcó el fin abrupto de la vida de privilegios de Nicu. El 22 de diciembre, mientras la revolución se extendía por Rumanía y el gobierno de Nicolae se desmoronaba, Nicu fue capturado por los revolucionarios en Sibiu. Su arresto fue transmitido por la televisión estatal, mostrando a un hombre esposado, desaliñado y visiblemente derrotado, una imagen que contrastaba con la arrogancia que lo había definido durante años. Acusado de corrupción, malversación de fondos públicos y, en un cargo particularmente grave, de tomar niños como rehenes durante los disturbios en Sibiu, Nicu enfrentó un juicio altamente politizado. Algunos informes sugieren que fue torturado durante su detención y obligado a ver imágenes de la ejecución de sus padres, un acto destinado a quebrar su espíritu. En 1990, Nicu fue condenado a 20 años de prisión, pero su salud deteriorada y la intervención de su abogada, Paula Jacob, llevaron a su liberación en 1992, tras solo 2 años de encarcelamiento. Sin embargo, la libertad no trajo redención. Despojado de los privilegios que habían definido su vida, Nicu se hundió aún más en el alcoholismo, que agravó una cirrosis hepática que ya lo aquejaba. En 1996, su salud colapsó y fue trasladado a un hospital en Viena, Austria, donde recibió tratamiento intensivo. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición era irreversible. El 25 de septiembre de 1996, Nicu falleció a los 45 años. Su cuerpo fue repatriado a Rumanía y enterrado en el cementerio de Ghencea, cerca de las tumbas de sus padres.
La vida de Ceausescu es un símbolo de la decadencia del régimen que lo creó. Preparado para ser el heredero de un imperio autoritario, nunca demostró la capacidad ni la disciplina necesarias para liderar. Su ascenso, que parecía inevitable, se derrumbó junto con el sistema que lo sostenía, y su muerte prematura fue el epílogo de una vida marcada por el exceso, la impunidad y un destino sellado por el peso de un pasado del que nunca pudo escapar.